Bartimeo es lo que nos propone el texto del Evangelio de Marcos. Bartimeo. Bartimeo era ciego y por cómo pide a Jesús que opere, ¿no? Que recobre la vista, nos hace pensar que no era un ciego de nacimiento, como hay otras sanaciones de ciegos de nacimientos en el Evangelio, sino que se trata de alguien que ha perdido la vista. Alguien que ha perdido la vista. ¿Y qué implicaba ser ciego en la época de Jesús, en el tiempo bíblico? Ser ciego implicaba la imposibilidad de trabajar en cualquiera de las tareas que cualquier hombre de esa época podía hacer. El ciego no los podía hacer. Si no podía trabajar, era muy difícil, si no imposible, sostener a la familia. Así que si él había formado antes una familia, no la podía sostener, no tenía cómo traer un plato de comida, y había otras personas que tenían que hacerse cargo de su familia y de él. Muchas familias no estaban de acuerdo con tener una persona con discapacidad o un ciego en la familia, y si los lazos familiares, diríamos nosotros, no eran fuertes y no se sostenían, lo que hacía la familia era exponer a esta persona puertas afuera para que se hiciera cargo de su propia vida y de su propia dificultad. Y no solo estaba toda esta cuestión social, familiar, cultural, que tenía que padecer la persona que era ciega, sino que además había un peso religioso enorme sobre la persona que tenía discapacidad, sobre la persona que tenía ceguera en este caso, ¿no? Un no vidente. El peso religioso implicaba que había una realidad grande de pecado por el que esta persona era ciega. Y a veces se pensaba que era su familia o sus abuelos, iba para atrás, pero si quizás era más difícil rastrear un pecado grande, se decía, bueno, ha pecado, hay un pecado grande y por eso Dios le ha mandado esto que le toca vivir ahora, la ceguera, la imposibilidad de ver, un peso religioso que no solo tenía las otras cuestiones, sino que se lo identificaba y veía como el castigado de Dios, y que Dios no se equivoca. Dios ha hecho bien, por algo lo ha dejado en esta condición. Y quizás nos cuesta a nosotros desde nuestra realidad hoy, donde uno puede ser creyente, ir a la iglesia, puede ser creyente y no congregarse, uno puede ser ateo, agnóstico, el mundo no es religioso. Pero en el tiempo bíblico, en Israel, el mundo era religioso, ¿no? Lo que comía el pueblo de Israel estaba marcado por la religiosidad. Cómo se comía estaba marcado por la religiosidad. Cómo se lavaban estaba marcado por la religiosidad. Quién podía trabajar y de qué estaba marcado por la religiosidad. Todo estaba regido por la ley y por lo que la Escritura decía que se podía o no se podía hacer. La enfermedad también estaba regulada por la religiosidad judía. Por eso el peso que había sobre una persona con discapacidad, o en este caso sobre Bartimeo, era gigante, era enorme. No llegamos a dimensionar todo lo que se podía pensar y decirse, e incluso hacérsele a Bartimeo por su condición. Esa es la realidad de Bartimeo, hijo de Timeo. Y en el texto vemos que sucede un milagro. Yo diría que hay por lo menos 2 milagros en el texto que acabamos de escuchar. El primer milagro es que en medio de la multitud, que en medio de las personas que salen de Jericó hablando y conversando, Jesús logra escuchar a Bartimeo. En medio de otras voces que lo silencian, que lo reprimen, que lo callan, que lo retan, ¿no? Bartimeo que empieza a gritar con más fuerza,
Recuerdo que hace 3 años, si no me equivoco, cuando predicaba sobre este texto en Bariloche, habíamos hecho el intento de que alguien se animara a gritar. Me parece que Audrey se había animado a imaginarnos cómo era ese gritar de Bartimeo, y casi que nos costaba ponernos a gritar, no, adentro de la iglesia además no se grita, pero nos costaba animarnos a gritar como hubiera gritado Bartimeo, ¿no? ¿Cuántas veces iba a pasar Jesús cerquita suyo e iba a tener esta posibilidad? Y Bartimeo que grita desde lo profundo de su ser, ¿no? Con esa angustia, con todo esto que dijimos antes de su realidad, esperando que pueda ser revertida y cambiada. Y el primer milagro es que Jesús escucha a Bartimeo, escucha su clamor, su grito, su angustia. El segundo milagro es que Jesús lo puede sanar, le puede devolver la vista. No asume Jesús lo que necesita Bartimeo, sino que se lo pregunta: ¿vos qué querés que haga? Y Bartimeo que puede pedir: yo quiero recobrar la vista. Y Jesús se la devuelve, lo sana o lo salva, no de acuerdo a la traducción. Yo tengo escrito... vete, tu fe te ha salvado, y en la versión que nos leyó Edith dice: vete, tu fe te ha sanado. Y estas cuestiones tienen que ver con que la palabra en griego para salvar y sanar es exactamente la misma palabra, porque de alguna manera la sanación también es salvación, y cuando uno se salva también se sana, ¿no? Jesús opera este milagro, lo sana, lo salva. Y pensaba, ¿a qué nos llama o a qué nos invita este texto como iglesia, como iglesias, como personas de fe? Y pienso que nos llama a hacer milagros. El Evangelio nos propone a la iglesia aceptar hacer milagros. Y lo primero que uno va a decir: bueno, pero nosotros no andamos haciendo milagros por la vida, sanando a uno, sanando a otro. A lo sumo, no sé, habrá quien puede sanar a alguien, ¿no? Llevarle una medicación y mejorarle la vida, o si voy con un dolor de muela a Mercedes, bueno, me va a ayudar y me va a sanar, pero que me salve, nos parece ya más difícil, ¿no? Pero ¿será que podemos obrar milagros? ¿Será que podemos realizar el primer milagro, aunque sea? ¿Será que la iglesia y las personas de fe podemos hacer el milagro de escuchar a quienes claman? ¿Será que podemos escuchar el clamor que se escucha en medio de nuestros pueblos? ¿Quiénes claman hoy? ¿Quiénes sufren y claman? ¿Quiénes viven situaciones donde, incluso pensando en el ciego Bartimeo, ahí me imaginaba yo como una nube? ¿Vieron en los dibujitos animados cuando se veía alguna persona que era atormentada por una nube individual, personal, que lo seguía? ¿Sí? Habrán visto esa imagen en algún dibujito animado, ¿no? Una nube propia, que afuera había un sol radiante y el protagonista estaba con una lluvia individual que lo iba siguiendo. Es un poco la realidad de Bartimeo, y esa nube es la nube, una sombra de pecado, que lo atormenta y que lo hace padecer. ¿Quiénes serán hoy quienes tienen una nube sobre sí mismos y que en esa angustia y en eso que provoca la nube piden, claman y necesitan del Dios de amor manifestado en Jesús, y piden que la iglesia escuche, opere el primer milagro? Pensaba en mujeres que sufren violencia de género, que llegan a padecer infiernos en sus propias casas y en su propia familia, con su propio compañero. Claman que se las escuche y que cambie su realidad. Pienso en nuestros pueblos originarios, los pueblos indígenas, empujados de sus territorios, hoy, como en el norte,
o en aquellos que fueron empujados y sacados de su territorio tantos años atrás, sin reparación de parte de quienes lo han hecho. Claman, necesitan y tienen también una nube de pecado sobre sí mismos que los atormenta y no permite que cambie la situación. Pienso en personas con otra orientación sexual que piden ser amados, donde también hay una nube de pecado sobre su condición, sobre su realidad, donde también piden y claman a la iglesia que les escuche, que les ame. Pienso en madres que en todo nuestro continente, en Latinoamérica, han perdido a sus hijos, buscan a sus hijos que ya no están, desaparecidos en democracias, presumiendo que las fuerzas de seguridad se los han llevado y no saben dónde están. En México, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Argentina. Pienso en las personas que padecen las mineras legales o aquellas que están en el filo de la ley, o las que quieren imponerse, como en Chubut, forzando un poco las leyes, ablandando a algunos legisladores para que lo que hasta hoy es ilegal sea legal, pudiendo contaminar y también causando muerte al llevarse el agua. ¿Cuántos que claman? Pienso en las familias que viven en el medio de sembrados, que sufren el ser rociadas con veneno, glifosato, por aquellos que realizan monocultivo, porque deja más rédito económico y el glifosato mata todo, entonces es lo que conviene, aunque los aviones que lo echan terminen echándole sobre las casas y las poblaciones vecinas. ¿Será que hoy no clama nadie? ¿O que tenemos clamores por todos lados? ¿Cuánto clamor para escuchar? ¿Cuántos ciegos Bartimeos que claman desde su angustia, desde su dolor, desde su padecimiento, desde su realidad, tan difícil de entender y de ponernos en cada zapato? Pero Jesús realiza otro milagro. No solo escucha, Jesús lo manda a llamar. Y ahí parece que los que reprimían a este hombre, a Bartimeo, o cambiaron el chip rápidamente, o son otros los que intervienen porque lo animan y dice, ten ánimo, te llama. Y Bartimeo salta, ¿no?, de su lugar, deja la capa, deja todo lo que lo retiene de alguna manera y va rápidamente a la presencia de Jesús. Y Jesús lo sana, lo salva, lo escucha y lo sana, lo salva. Le mejora la vida, le devuelve la dignidad, lo valora como persona, lo escucha. Si el texto del Evangelio nos llamaba, en primer lugar, a escuchar, en segundo lugar, el texto del Evangelio nos llama a actuar. No solo a escuchar, sino a hacer algo, a no permanecer inmóviles ante el sufrimiento humano. La Iglesia Metodista en los Estados Unidos está preocupada, yo lo he contado ya en más de una oportunidad, por la situación de discriminación racial en ese país y cómo los casos de violencia racista, vienen aumentando desde el 2014-2015 en adelante. Comenzó un movimiento que quizás han visto con una frase en inglés, yo soy muy malo en inglés, pero algo así como Black Lives
matter o matter, no sé, las vidas negras importan, ¿sí? Disculpen mi traducción y mi inglés. Y las iglesias se han involucrado en esta campaña y la han tomado como propia. Y en una declaración la Iglesia Metodista Unida afirma que quienes no asumen su responsabilidad en la superación del racismo, y esto dice, por lo menos reflexionando sobre las situaciones de racismo que se dan en medio nuestro, y llamaba la atención a las comunidades blancas metodistas, donde había que advertir los pensamientos y por lo menos el permanecer inmóviles ante situaciones de racismo. Dice, quienes no se están comprometiendo hoy, en este tiempo, a superar esto, están quebrando sus votos bautismales. Así decía la declaración, ¿no? Apelando a los compromisos que uno hizo en el bautismo, o que uno recordó del bautismo cuando se recibió como miembro de la iglesia, ¿no? Que la escritura sea la norma de nuestra vida, que seguimos a Jesús como discípulos, discípulas en este tiempo que nos toca vivir, y pedimos que Dios nos acompañe y nos guíe en esto. O sea, quienes no se comprometen a superar esta situación, decía la declaración, violentan, rompen sus votos bautismales. Creo que tenemos mucho para pensar y que el Espíritu Santo se mueve y sopla en medio nuestro, y no solo nos quiere hacer abrir los oídos, sino que nos quiere quizás desatar las manos que tenemos atadas o los pies, para que podamos hacer, para que nos podamos poner en movimiento, para que nos podamos involucrar con ese mundo que propone Jesús, el reino de Dios, donde hay abundancia de amor, abundancia de gracia, abundancia de justicia, abundancia de paz. Que podamos responder a la llamada del Evangelio de la misma manera que lo hace Jesús, porque intentamos ser seguidores y seguidoras de Jesús. Amén.